Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 37. Jesús sana a 10 leprosos. Lecciones sobre su presencia, la humildad, el amor a los niños y el espíritu de sacrificio. Ahora bien, en el transcurso del viaje, 10 leprosos se acercaron a Jesús sabiendo que la ley les exigía morar aislados de la gente para evitar el contagio, y le clamaron con fuerte voz: «Jesús, instructor, ten misericordia de nosotros». Jesús, conociendo por Espíritu Santo la gran fe de ellos, les ordenó: «Vayan y muéstrense a los sacerdotes». Esto lo dijo el Señor porque la ley autorizaba a los sacerdotes a pronunciar curados a los leprosos que habían sido sanados. Así recibirían aprobación para vivir de nuevo con personas sanas. Así, mientras los 10 leprosos iban a Jerusalén para cumplir el mandato de Cristo, Jehová los curó y les devolvió la salud a plenitud por su fe en su Hijo. Al ver esto, uno de los 10, quien era samaritano, regresó para buscar a Jesús, agradecido por ser curado, y comenzó a alabar a Dios en voz alta, y al hallar a Jesús, cayó ante sus pies y le dio gracias. Jesús en respuesta dijo: «Los 10 fueron limpiados, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde están los otros 9? ¿No se halló ninguno que volviera atrás a dar gloria a Dios, sino este hombre de otra nación?» Y mirando al samaritano, le dijo: «Levántate y ponte en camino, tu fe te ha devuelto la salud». Y cuando llegaron a Galilea, unos fariseos le preguntaron a Jesús respecto a la llegada del reino, creyendo que vendría con mucha pompa. Pero Jesús les dijo en respuesta: «El reino de Dios no viene de modo que sea llamativamente observable, ni dirán: miren acá o allá, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes». Pues Jesús hablaba de sí mismo en calidad de futuro rey del reino. Los fariseos se contristaron al escuchar esto, pues se dieron cuenta de que Jesús hablaba de sí mismo, y ellos no ponían su fe en él. Cuando estos se fueron, Jesús les dijo a sus apóstoles respecto a su futura presencia: «Les dirán: miren allá o miren acá. No salgan ni corran tras estos falsos cristos, porque así como el relámpago, por su relampagueo, resplandece desde una parte debajo del cielo hasta otra parte debajo del cielo, así será el Hijo del Hombre. Además, así como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Porque este primero tiene que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por esta generación. Además, así como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres se casaban, las mujeres se daban en matrimonio, hasta aquel día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y los destruyó a todos. De igual modo, así como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. De la misma manera será en aquel día en que el Hijo del Hombre ha de ser revelado. En aquel día, el que esté en la azotea, pero cuyas cosas movibles estén dentro de la casa, no baje a recogerlas, e igualmente el que esté en el campo no vuelva a las cosas de atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. Cualquiera que procure mantener segura su alma para sí mismo, la perderá, pero cualquiera que la pierda, la conservará viva. Les digo, en aquella noche estarán 2 hombres en una cama. Uno será llevado, pero el otro será abandonado.
Habrá dos mujeres moliendo en el mismo molino. Una será llevada, pero la otra será abandonada. Así que en respuesta le dijeron: ¿A dónde, Señor? Él les dijo: Donde esté el cuerpo, allí también se reunirán las águilas. Entonces pasó a decirles una ilustración respecto a lo necesario que les era orar siempre y no desistir, diciendo: En cierta ciudad había cierto juez que no le tenía temor a Dios ni tenía respeto a hombre. Pues bien, había en aquella ciudad una viuda, y ella seguía yendo a él y decía: Ve que se me rinda justicia de mi adversario en juicio. Pues, por algún tiempo él no quiso, pero después dijo dentro de sí: Aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, de todos modos, porque esta viuda me causa molestia de continuo, veré que se le rinda justicia, para que no siga viniendo y aporreándome hasta acabar conmigo. Entonces dijo Jesús: Oigan lo que dijo el juez, aunque era injusto. De seguro entonces ¿no hará Dios que se haga justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando es sufrido para con ellos? Les digo, Él hará que se les haga justicia rápidamente. Sin embargo, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿verdaderamente hallará la fe sobre la tierra? Pero habló esta ilustración también a algunos que confiaban en sí mismos como justos, y que consideraban como nada a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba para sí estas cosas: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, dados a extorsión, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy el 10º de todas las cosas que adquiero. Pero el recaudador de impuestos, estando de pie a la distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, sé benévolo para conmigo, que soy pecador. Les digo, este hombre bajó a su casa probado más justo que aquel, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y estas mismas cosas las seguía enseñando Jesús a sus apóstoles y discípulos, así como a las muchedumbres de Galilea, y muchas otras cosas más semejantes a estas. Entonces se dirigieron a Jerusalén con objeto de estar allá para la celebración de la Pascua. Cruzaron el río Jordán y atravesaron el distrito de Perea. A lo largo del camino, unos fariseos los hallaron y le preguntaron a Jesús: ¿Es lícito para un hombre divorciarse de su esposa por toda suerte de motivo? Jesús les respondió de esta manera: ¿No leyeron que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra y dijo: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Los fariseos, descontentos con la perspicaz respuesta de Jesús, le preguntaron con el fin de entramparlo: ¿Por qué prescribió Moisés dar un certificado de despedida y divorciarse de ella? Él les contestó: Moisés, en vista de la dureza del corazón de ustedes, les hizo la concesión de que se divorciaran de sus esposas, pero tal no ha sido el caso desde el principio. Yo les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a no ser por motivo de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Al oír esto, sus discípulos le dijeron al Señor: Si tal es la situación del hombre con su esposa, no conviene casarse. Pero Jesús les mostró que pocos son los que tienen el don de la soltería al decirles:
Quien pueda hacer lugar para ello, haga lugar para ello. Entonces la gente empezó a llevar a sus hijitos a Jesús, pero al ver esto, los discípulos rápidamente se pusieron a reprenderlos y decirles que no molestasen al Maestro. Pero Jesús los corrigió diciéndoles: «Dejen que los niñitos vengan a mí, no traten de detenerlos, porque el reino de Dios pertenece a los que son así. En verdad les digo, el que no reciba el reino de Dios como un niñito, de ninguna manera entrará en él». Y el Señor empezó a tomarlos en sus brazos y a bendecirlos con gran amor. Después de eso, se pusieron en camino hacia Jerusalén a través del distrito de Perea, y se les acercó corriendo un joven gobernante rico, y cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: «Buen maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna?». Jesús le respondió: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, Dios. Sin embargo, si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos continuamente». Pero el joven le preguntó: «¿Cuáles?». Jesús le contestó: «Pues no debes asesinar, no debes cometer adulterio, no debes hurtar, no debes dar falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo». El joven le dijo con gran sinceridad: «Todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta aún?». Jesús, sintiendo amor por el joven y percibiendo cuán intenso era su afecto a sus posesiones materiales, le dijo: «Una cosa falta en cuanto a ti. Ve, vende las cosas que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sé mi seguidor». El joven, al oír estas cosas, se levantó apenado y triste, y dándose media vuelta, se fue por su camino. Jesús exclamó con decepción: «Cuán difícil les será a los que tienen dinero entrar en el reino de Dios. Más fácil es, de hecho, que un camello pase por el ojo de una aguja de coser que el que un rico entre en el reino de Dios». Sus apóstoles, sorprendidos al escuchar a Jesús decir estas cosas, le preguntaron: «¿Quién de hecho puede ser salvo?». Jesús, clavando su mirada en ellos fijamente, les respondió: «Para los hombres es imposible, mas no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios». Pedro dijo a Jesús: «Mira, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Por eso, ¿qué habrá para nosotros realmente?». Jesús les prometió a sus apóstoles como futuros hijos del reino. En la recreación, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, los que me han seguido también, se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Además, nadie ha dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, por causa de mí y por causa de las buenas nuevas, que no reciba el céntuplo ahora en este período de tiempo. Casas, y hermanos, y hermanas, y madres e hijos, y campos, con persecuciones, y en el sistema de cosas venidero, vida eterna. Sin embargo, muchos que son primeros serán últimos, y los últimos primeros. Y les pasó a dar esta ilustración: «El reino de los cielos es semejante a un hombre, un amo de casa, que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Cuando el amo hubo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo también cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban de pie desocupados en la plaza del mercado, y a aquellos dijo: «Ustedes también vayan a la viña y les daré lo que sea justo». De modo que ellos se fueron. Él volvió a salir cerca de la hora sexta y de la 9, e hizo lo mismo.
Finalmente salió cerca de la hora 11 y halló a otros de pie y les dijo: ¿Por qué han estado de pie aquí desocupados todo el día? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Les dijo: ustedes también vayan a la viña. Cuando empezó a anochecer, el amo de la viña dijo a su encargado: llama a los obreros y págale su salario, procediendo desde los últimos hasta los primeros. Cuando vinieron los hombres de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Por eso, cuando vinieron los primeros, concluyeron que ellos recibirían más. Pero ellos también recibieron pago a razón de un denario. Al recibirlo, se pusieron a murmurar contra el amo de casa y dijeron: estos últimos trabajaron una sola hora. No obstante, los hiciste iguales a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor ardiente. Mas él, respondiendo a uno de ellos, dijo: amigo, no te hago ningún mal. Conviniste conmigo por un denario, ¿no es verdad? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con mis propias cosas? ¿O es inicuo tu ojo porque yo soy bueno? Por eso les digo que de esta manera los últimos serán primeros y los primeros últimos. Ahora bien, Jesús y sus apóstoles al fin llegaron a las proximidades del río Jordán para dejar atrás el distrito de Perea e introducirse en Judea para celebrar la Pascua, y con ellos iba una muchedumbre bastante numerosa de todos los rincones de Israel, y de los judíos esparcidos entre los griegos. Y en este punto era el día jueves 6 de Nisán del calendario lunar, o sea, el día 21 de marzo del calendario solar, que fue implantado por los romanos años atrás en todo el imperio. Ahora bien, Jesús caminaba al frente de sus discípulos con denodada resolución, y éstos se asombraban de ello, pues sabían que en Jerusalén el Sanedrín buscaba decididamente dar muerte al Maestro. Mientras iban a la ciudad, Jesús, con el fin de preparar a los suyos, llevó aparte a sus apóstoles y les dijo en privado: aquí estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes principales y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a hombres de las naciones, y se burlarán de él, y le escupirán, y lo azotarán, y lo matarán, pero 3 días después se levantará. Y continuaron su camino, pero sus apóstoles todavía no comprendían muy bien estos dichos de Jesús, pues ellos creían que él restauraría el reino a Israel aquí en la tierra y no en los cielos. Claro está, entre los apóstoles continuaba la acalorada cuestión sobre quién de entre ellos parecía ser el mayor sobre los demás en el reino, y 2 de los que eran íntimos con Jesús, Santiago y Juan, se disputaban el asunto en cuestión. Pero como no se atrevían a dar a conocer este asunto al Señor, influyeron en su madre Salomé para que ella persuadiese a Jesús al respecto, por lo que, poco después de que Jesús hablase a los 12, ella se inclinó ante él y le pidió un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le contestó: di la palabra para que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y uno a tu izquierda en tu reino. Jesús, percibiendo que sus apóstoles Santiago y Juan estaban detrás de todo ello, les dijo mirándolos con fijeza: ustedes no saben lo que piden. ¿Puede beber la copa que yo estoy a punto de beber? Ellos 2 le contestaron: podemos. Jesús les dijo: de cierto beberán mi copa, pero esto de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mía darlo, sino que pertenece a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre.
y continuaron su camino. Pero tan pronto como los otros 10 apóstoles oyeron de esto, se encolerizaron amargamente con los dos. Jesús, observando su indebido deseo de prominencia, les aconsejó con amor a los 12 así: Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. No es así entre ustedes. Antes bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que ser ministro de ustedes, y el que quiera ser el primero entre ustedes, tiene que ser esclavo de ustedes. Así como el Hijo del Hombre no vino para que se le ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Y al llegar la tarde, Jesús y toda la gente llegaron a Jericó, situada a un día de camino de Jerusalén. Y llegaron a la ciudad, a la zona romana de esta. Muchedumbres enteras de Jericó salieron al encuentro del Señor para recibirlo. En mitad de la conmoción, 2 mendigos ciegos se enteraron de su llegada, y uno de ellos, de nombre Bartimeo, comenzó a incitar a su compañero a gritar así: «Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David». La gente de inmediato empezó a exigirles que se callaran, pero ellos gritaban con más y más fuerza: «Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David». Al oír esto, Jesús se detuvo y pidió que les trajesen ante él a los 2 ciegos. Cuando los enviados fueron a estos, le dijeron a uno de ellos: «Cobra ánimo, levántate, te llama el maestro». Con gran entusiasmo, los 2 tiraron sus prendas de vestir exteriores y, poniéndose de pie de un salto, fueron hasta Jesús y él les preguntó: «¿Qué quieren que les haga?». Ellos le suplicaron: «Señor, que se abran nuestros ojos». Enternecido, Jesús les tocó sus ojos y les dijo: «Vayan, su fe les ha devuelto la salud». Al instante, los 2 mendigos ciegos recibieron la vista y empezaron a glorificar a Dios. La gente, al ver aquello, también glorificaron a Jehová con gran conmoción y alegría. Así que tanto Bartimeo como su compañero se hicieron discípulos de Cristo. Y mientras Jesús andaba por las calles, enormes muchedumbres oprimían al Señor con la finalidad de poder verlo y tocarlo. Uno de ellos, de nombre Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos de Jericó y sus alrededores, quien además era de baja estatura, se hallaba en lo alto de un árbol de higuera moral para poder alcanzar a ver a Jesús andar por la calle entre todo el gentío. Al acercarse, Jesús alzó la mirada hacia el árbol y dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy tengo que quedarme en tu casa». Entonces Zaqueo, lleno de alegría, bajó y se fue corriendo a su hogar para hacer los preparativos. Pero a la gente no le pareció correcto eso, por lo que empezaron a murmurar entre sí, pues aquel hombre era bien conocido por su extorsión y falta de honradez. Y cuando llegaron con Jesús hasta el hogar de Zaqueo, se quejaron diciendo: «Entró a alojarse con un varón que es pecador». Pero el Señor, conociendo el corazón de Zaqueo por la gracia del Espíritu Santo, oyó decir a Zaqueo: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, la doy a los pobres, y todo cuanto extorsioné de persona alguna por acusación falsa, le devuelvo el cuádruplo». Jesús, al escucharlo decir eso, vio prueba clara de sus frutos propios del arrepentimiento y expresó complacido a Zaqueo: «Este día ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Al día siguiente, estando Jesús y sus apóstoles aún en la casa de Zaqueo, surgió entre todos los presentes
la conversación respecto a la llegada del reino y la investidura de Cristo en el poder del reino, por lo que Jesús les expuso esta ilustración. Cierto hombre de noble nacimiento viajó a una tierra distante para conseguir para sí poder real y volver. Llamando a 10 esclavos suyos, les dio 10 minas y les dijo: «Negocien hasta que venga». Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron tras él un cuerpo de embajadores a decir: «No queremos que éste llegue a ser rey sobre nosotros». Con el tiempo, cuando volvió después de haber conseguido el poder real, mandó llamar así a estos esclavos a quienes había dado el dinero en plata, para averiguar lo que habían ganado por la actividad de negociar. Entonces se presentó el primero y dijo: «Señor, tu mina ganó 10 minas». De modo que le dijo: «Bien hecho, buen esclavo, porque has probado ser fiel en un asunto muy pequeño, ten autoridad sobre 10 ciudades». Luego vino el segundo y dijo: «Tu mina, señor, produjo 5 minas». Le dijo también a éste: «Tú también, ten a tu cargo 5 ciudades». Pero vino el último y dijo: «Señor, aquí está tu mina, que tuve guardada en un paño. Pues mira, yo te temía, porque eres hombre severo, recoges lo que no depositaste y siegas lo que no sembraste». Él le dijo: «De tu propia boca te juzgo, esclavo inicuo. ¿Sabías de veras que yo soy hombre severo, que recojo lo que no deposité y siego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en plata en el banco? Así, al llegar yo, lo hubiera cobrado con interés». Con eso dijo a los que estaban de pie allí: «Quítenle la mina y dénsela al que tiene las 10 minas». Pero ellos le dijeron: «Señor, él tiene 10 minas». «Les digo, a todo el que tiene, más se le dará, pero al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Además, a estos enemigos míos que no querían que yo llegara a ser rey sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos delante de mí».